¿Sabes lo que Santa Teresa de Jesús hacía con el altar de su celda cada Jueves Santo? ¿Y por qué ese acto específico era para ella el más importante de toda la Semana Santa? No era solo encender una vela, no era solo colocar flores, era un acto de santificación con una forma concreta, con objetos precisos, con una intención que Teresa misma dejó registrada en sus escritos y que muy pocos han leído con los ojos suficientemente abiertos para entender lo que ella realmente estaba haciendo. El altar del hogar en Jueves Santo no es decoración, es el lugar donde la gracia de esa noche puede entrar en tu casa de una manera que ningún otro día del año permite. Y si no sabes cómo santificarlo, algo se cierra sin que te des cuenta, algo que Teresa nunca habría dejado cerrado. Eso que sientes cuando te arrodillas frente a tu altar en Semana Santa y la oración no termina de encenderse no es falta de fe, es falta de saber. Teresa también lo sintió antes de entenderlo. Hubo una noche en que ella misma se arrodilló frente a su oratorio y comprendió que el altar no estaba preparado para recibir lo que el Jueves Santo trae. Y desde esa noche todo cambió. Lo que ella aprendió está en sus escritos. Lo que ella hacía tiene un orden, una doctrina, una belleza que pocos conocen y que hoy llega hasta ti. Antes de seguir escuchando, escribe en los comentarios una sola palabra: el nombre de la persona por quien vas a santificar tu altar este Jueves Santo. Ese nombre merece ser pronunciado esta noche. Y si quieres que cada Semana Santa llegue a tu vida con esta profundidad, suscríbete ahora, porque lo que viene en este canal fue hecho para almas como la tuya. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la manera en que miras ese rincón de tu casa. Y necesitas escucharlo todo desde el principio, porque cada parte de lo que viene depende de la anterior. Hay una palabra que Santa Teresa de Jesús usa en las moradas que la mayoría de los lectores pasa por alto porque suena demasiado sencilla para contener lo que en realidad esconde. La palabra es morada. No en el sentido abstracto que los teólogos han estudiado durante siglos, sino en el sentido más concreto y doméstico que Teresa tenía en mente cuando la escribió. Un lugar donde alguien vive. Un lugar donde alguien habita de verdad, con presencia, con calor, con la huella visible de quien lo ocupa. Teresa no eligió esa palabra por accidente. La eligió porque ella entendía algo que nosotros hemos olvidado con el paso de los siglos y la comodidad de la vida moderna, que el alma humana no vive suspendida en el aire, desconectada del espacio físico que la rodea. El alma habita, y el lugar donde habita le da forma, le da temperatura, le da posibilidades o se las quita. Cuando Teresa describe el alma como un castillo interior con moradas, está diciendo algo que tiene consecuencias directas para tu hogar y para el altar que tienes en él. Está diciendo que la vida espiritual no ocurre solo adentro, en ese espacio invisible que nadie puede ver ni tocar. Ocurre también afuera, en el entorno que el alma elige para moverse, para rezar, para encontrarse con Dios. El castillo interior que Teresa describe tiene un umbral, tiene una puerta. Y esa puerta, en la vida concreta de una familia católica, está en el hogar. El hogar es el primer círculo del castillo. Es el espacio donde el alma comienza su camino hacia las moradas interiores, o donde ese camino se interrumpe antes de empezar. Esto no es una metáfora decorativa. Es una doctrina con consecuencias prácticas que Teresa vivió en carne propia durante los años que pasó fundando conventos por toda España. Cada vez que Teresa llegaba a un lugar nuevo, lo primero que hacía no era organizar los horarios de oración ni distribuir las celdas entre sus hermanas. Lo primero que hacía era preparar el oratorio, porque Teresa sabía que el oratorio era el corazón del convento, de la misma manera que el altar del hogar es el corazón de la familia. Si el corazón no está preparado, todo lo demás late en falso. El altar doméstico tiene una historia en la Iglesia que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los primeros cristianos no podían reunirse en templos porque los templos no existían o porque las persecuciones los habían cerrado, se reunían en casas.
Y en esas casas había siempre un lugar específico, un rincón apartado, una mesa, una pared, un espacio pequeño pero deliberadamente elegido, donde la comunidad colocaba los signos de su fe, una imagen de Cristo, una lámpara encendida, el pan eucarístico cuando era posible guardarlo. Ese espacio no era decoración, era la declaración visible de que en esa casa habitaba algo más que una familia humana. Era la señal de que Cristo era el dueño de ese hogar. Teresa conocía esa tradición. La vivió desde niña en la casa de su padre en Ávila, donde la fe no era un asunto privado, sino el eje visible alrededor del cual giraba la vida de todos. Y cuando ella misma comenzó su reforma carmelita y fundó sus primeros conventos, trasladó esa comprensión a cada comunidad que estableció. El oratorio no era un cuarto más, era el centro desde el cual irradiaba todo lo demás. La oración que nacía ahí no se quedaba ahí. Salía por las paredes, atravesaba los corredores, tocaba cada celda, cada cocina, cada momento del día de quienes vivían en ese espacio. Lo mismo ocurre con el altar de tu hogar. Cuando está verdaderamente santificado, cuando ha sido preparado con intención y con el orden que Teresa conocía, no es un rincón de tu sala o de tu cuarto. Es el centro desde el cual la gracia irradia hacia cada habitación, hacia cada persona que vive bajo ese techo, hacia cada problema que esa familia está cargando en silencio. Pero cuando el altar no está santificado, cuando está ahí por costumbre o por herencia, sin que nadie haya entendido nunca lo que realmente significa, algo no funciona. Las oraciones se rezan pero no vuelan. Las velas se encienden pero no iluminan lo que necesita ser iluminado. Y la familia siente, sin poder explicarlo, que algo falta, que hay una distancia, que el cielo está cerca, pero la puerta no termina de abrirse. Esa distancia tiene un nombre en los escritos de Teresa. No lo llama frialdad espiritual, ni falta de vocación, ni tibieza de fe. Lo llama falta de recogimiento, y el recogimiento para Teresa no es solo una disposición interior del alma, es también una disposición exterior del espacio donde el alma ora. Las dos cosas van juntas. No puede haber recogimiento interior verdadero en un espacio que no ha sido preparado para recibirlo. Y no puede haber altar verdaderamente santificado si el alma que lo cuida no ha entendido para qué existe. El Jueves Santo es la noche en que esta comprensión cobra una urgencia distinta, porque el Jueves Santo no es un día cualquiera del año litúrgico. Es la noche en que Cristo instituyó la Eucaristía, la noche en que el cuerpo y la sangre de Cristo se hicieron presentes por primera vez en la historia bajo la forma del pan y del vino, la noche en que el sacerdocio nació, la noche en que Cristo lavó los pies de sus apóstoles y les dijo que hicieran lo mismo. Es la noche más cargada de gracia sacramental de todo el año. Y esa gracia no se queda encerrada dentro de los templos. Busca los hogares, busca los altares, busca los corazones que han preparado un lugar para recibirla. Teresa lo sabía. Y lo que ella hacía cada Jueves Santo en su oratorio era exactamente eso: preparar un lugar. Pero hay algo en la manera en que ella lo preparaba, algo en el orden que seguía y en la intención que ponía en cada gesto, que la distingue de lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando ponemos flores nuevas o cambiamos la vela. Hay algo que Teresa nunca omitía, algo que consideraba indispensable, y que tiene que ver con una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Qué es lo que distingue un altar que ora solo de uno que está mudo, aunque esté lleno de objetos hermosos y velas encendidas? El Jueves Santo comienza litúrgicamente en la tarde, con la misa de la Cena del Señor. Pero Teresa de Jesús entendía que la preparación para esa noche comenzaba mucho antes, no en la mañana del Jueves Santo, no la tarde anterior. Teresa entendía que el Jueves Santo era el destino hacia el que toda la Cuaresma había estado caminando, y que llegar a él sin preparación era como llegar a una boda sin haberse vestido. La gracia de esa noche no se improvisa,
se recibe. Y para recibirla hace falta haber abierto una puerta que muchos hogares mantienen cerrada sin darse cuenta. En el camino de perfección, Teresa escribe con una claridad que a veces incomoda porque exige demasiado de nosotros, que la oración verdadera no es la que ocurre cuando nos arrodillamos, sino la que ha estado ocurriendo en todo lo que hicimos antes de arrodillarnos. El alma que ora de verdad no apaga un interruptor y enciende otro cuando se acerca al altar. El alma que ora de verdad llega al altar con todo lo que ha vivido ese día, esa semana, esa estación litúrgica. Llega cargada de lo que ha visto, de lo que ha pensado, de cómo ha tratado a los que vive, y el altar recibe todo eso, no filtra, no separa, recibe lo que el alma trae. Por eso el Jueves Santo tiene un peso diferente al de cualquier otro día del año, porque es el día en que la Iglesia entera se detiene a contemplar el momento exacto en que Cristo decidió quedarse. No metafóricamente, no simbólicamente, realmente. Cristo instituyó la Eucaristía esa noche porque quiso permanecer, porque supo que sus discípulos iban a necesitar más que un recuerdo. Iban a necesitar una presencia, y esa presencia que la Iglesia custodia en cada tabernáculo del mundo tiene una relación directa con el altar de tu hogar que muy pocos han comprendido en toda su profundidad. El altar doméstico no es una réplica del altar del templo, no pretende serlo, pero sí es su eco. Es el lugar donde la familia lleva a casa algo de lo que recibe en la misa, algo de lo que el templo le da, algo que no puede quedarse solo dentro de esos muros, sino que necesita irradiar hacia los hogares para que la fe no sea solo una hora del domingo, sino el tejido de cada día. Teresa entendía esto con una precisión que asombraba a sus contemporáneos. Para ella, la vida del convento y la vida del oratorio eran una sola cosa. Lo que ocurría en la capilla durante el oficio divino continuaba en la celda durante la oración personal, y lo que ocurría en la celda durante la oración personal preparaba el alma para lo que iba a recibir en la capilla. Era un círculo continuo, una conversación sin pausas entre el alma y Dios que el espacio físico sostenía o interrumpía, dependiendo de cómo estuviera preparado. Esto es exactamente lo que Teresa hacía diferente en vísperas del Jueves Santo. Ella no esperaba a que llegara la noche para preparar su oratorio. Comenzaba antes. Y la preparación no era solo material, no era solo limpiar y ordenar y colocar flores nuevas. Era una preparación que comenzaba en el interior y se expresaba hacia afuera, como el agua que desborda un vaso lleno. Teresa se disponía interiormente para recibir la gracia de esa noche, y esa disposición interior tomaba forma visible en la manera en que ella transformaba su oratorio. Hubo una noche específica que Teresa narra en el libro de la vida con una sencillez que a veces esconde la enormidad de lo que está describiendo, en que ella se encontró frente a su oratorio y sintió que algo no estaba en su lugar. No había nada visiblemente malo. Las imágenes estaban ahí, la lámpara encendida, el espacio limpio. Pero Teresa sintió, con esa sensibilidad espiritual que ella misma describe como un don que no eligió, sino que recibió, que el oratorio no estaba preparado para recibir lo que esa noche traía. Y se quedó ahí, de rodillas, hasta entender qué era lo que faltaba. Lo que encontró esa noche no fue un objeto, no fue una imagen nueva, ni una flor, ni una vela diferente. Fue una comprensión, una manera de entender para qué existe ese espacio y qué debe ocurrir en el alma de quien lo cuida antes de que pueda estar verdaderamente listo. Esa comprensión es la que la mayoría de los hogares nunca ha tenido. Y es la razón por la que tantos altares domésticos están llenos de objetos hermosos y de buenas intenciones y de amor genuino. Y sin embargo, algo no termina de funcionar. Algo no termina de encenderse. La oración se reza, pero no vuela. La vela ilumina el espacio, pero no ilumina el alma. Y la familia sigue cargando en silencio cosas que ese altar, si estuviera verdaderamente santificado, podría ayudarles a soltar.
lo que Teresa encontró esa noche, lo que entendió de rodillas en su oratorio en la víspera de una celebración que ella vivía con una intensidad que pocas personas en la historia han igualado, tiene que ver con algo que ella misma describe en sus escritos como la condición indispensable de toda oración verdadera. No es una técnica, no es un método, es algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Y tiene todo que ver con lo que vas a escuchar ahora, porque lo que Teresa hacía en su oratorio esa noche no comenzaba con sus manos. Comenzaba con algo que ella había entendido sobre la naturaleza del Jueves Santo, que muy pocos de sus contemporáneos habían comprendido, y que hoy sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de su espiritualidad. Lo que Teresa encontró esa noche en su oratorio no fue inmediato. No fue una iluminación repentina que cayó sobre ella como un rayo mientras rezaba. Fue algo que llegó despacio, con la lentitud de las cosas que duran, de las comprensiones que no se olvidan porque costaron tiempo y silencio, y la disposición de quedarse quieta frente a algo que todavía no se entiende del todo. Teresa era así. Ella misma lo describe en el libro de la vida cuando habla de su manera de orar, en los años en que todavía estaba aprendiendo a escuchar. No huía del silencio aunque el silencio le costara. Se quedaba en él aunque pareciera vacío, porque había aprendido, con el tiempo y con la gracia, que el silencio que parece vacío muchas veces ese es el silencio que está a punto de llenarse de algo que ninguna palabra podría haber traído. Esa noche, arrodillada frente a su oratorio, Teresa entendió algo sobre el altar que nadie le había explicado con esas palabras, pero que ella había estado viviendo sin saberlo nombrar durante años. Entendió que el altar no es un objeto, no es una mesa con imágenes encima, no es un rincón decorado con devoción y amor, aunque la devoción y el amor sean necesarios. El altar es una relación. Es el signo visible de una relación entre el alma que vive en ese hogar y el Dios que ese altar nombra. Y como toda relación, necesita ser cuidada, necesita atención, necesita que alguien se pregunte de vez en cuando si la relación sigue viva o si se ha convertido en costumbre. La costumbre es el gran peligro que Teresa señala en sus escritos con una insistencia que a veces sorprende por su dureza. No la maldad, no la tibieza entendida como falta de deseo, sino la costumbre. El hacer las cosas porque siempre se han hecho así, porque la abuela las hacía así, porque en esta familia siempre ha habido un altar en ese rincón y siempre ha tenido esa imagen y esa vela y esas flores, sin que nadie se haya detenido a preguntarse si eso que está ahí todavía está vivo o si se ha convertido en un mueble más de la casa, familiar y presente e invisible al mismo tiempo. Teresa había visto eso en su propio convento. Había visto hermanas que rezaban el oficio divino con una puntualidad perfecta y una fidelidad admirable, y que sin embargo oraban como si estuvieran cumpliendo un deber más que encontrándose con alguien. Rezaban las palabras correctas en el momento correcto con la postura correcta, y sin embargo algo no estaba encendido. Algo en el interior de esa oración estaba apagado, aunque todo lo exterior funcionara con precisión. Y Teresa, que tenía una capacidad extraordinaria para ver lo que otros no veían, sabía exactamente qué era lo que faltaba. Faltaba la conciencia de a quién se estaba hablando. Faltaba la presencia real de Cristo en el centro de ese momento de oración. Eso es lo que el Jueves Santo hace posible de una manera que ningún otro día del año repite. El Jueves Santo es la noche en que la Iglesia celebra el nacimiento de la Eucaristía, y la Eucaristía es, para Teresa, el centro de todo. No uno de los centros, el centro. En el libro de la vida, Teresa escribe sobre su devoción eucarística con una intensidad que a veces resulta difícil de leer, sin sentir que ella está describiendo algo que nosotros apenas rozamos con la punta de los dedos. Para ella, Cristo en la Eucaristía no era una doctrina que se creía, era una presencia que se encontraba, una persona a la que se podía mirar, hablar, escuchar, amar,
con la misma concreción con que se ama a alguien que está sentado frente a ti. Y si Cristo en la Eucaristía es una presencia real, entonces el altar del hogar, que es el eco doméstico de esa presencia, no puede ser un mueble, no puede ser una costumbre, no puede ser algo que está ahí porque siempre ha estado ahí. Tiene que ser el lugar donde esa presencia se honra de una manera activa, consciente, deliberada. El lugar donde la familia dice, con gestos concretos y no solo con palabras, que sabe quién vive en ese tabernáculo y que quiere llevar algo de esa presencia hasta las paredes de su propia casa. Lo que Teresa hacía en su oratorio cada Jueves Santo era exactamente eso, no un gesto decorativo, no una tradición heredada. Era un acto de amor dirigido a una persona concreta, con la conciencia plena de lo que esa noche significaba y de lo que ese oratorio podía recibir si estaba preparado para recibirlo. Y la preparación comenzaba con algo que Teresa consideraba indispensable, algo que ella nunca omitía, algo que aparece en sus escritos de una manera que hay que saber leer para encontrarlo, porque no está en los títulos ni en los capítulos más citados, sino en los momentos pequeños, en los detalles que revelan cómo vivía realmente, no solo cómo pensaba. Ese algo tiene que ver con el orden. No el orden exterior, no la limpieza y la disposición de los objetos, aunque eso también importaba para Teresa. El orden interior, la manera en que el alma se coloca frente al altar antes de tocar nada, antes de encender ninguna vela, antes de colocar ninguna flor. Porque Teresa entendía que las manos que santifican un altar llevan consigo todo lo que el alma contiene en ese momento. Y si el alma llega al altar cargada de prisas, de distracciones, de preocupaciones sin resolver, de rencores que todavía no han sido soltados, esas manos no pueden santificar nada. Pueden decorar, pueden ordenar, pueden hacer que el espacio quede hermoso a la vista, pero no pueden santificar. La santificación para Teresa era siempre un movimiento que comenzaba adentro y terminaba afuera, nunca al revés. Y esto es lo que la mayoría de los hogares no sabe, y lo que hace que tantos altares estén llenos de objetos correctos, dispuestos de manera correcta, y sin embargo, permanezcan mudos. Permanezcan hermosos pero vacíos, como una carta escrita con letra perfecta pero sin nada que decir. El loop de lo que Teresa específicamente hacía paso a paso, gesto a gesto, en esa preparación que comenzaba adentro, todavía no se ha cerrado. Y lo que viene a continuación es exactamente eso. Teresa de Jesús dejó escrito en el Libro de la Vida algo que sus editores durante siglos colocaron entre los pasajes de menor importancia, porque parecía demasiado doméstico, demasiado concreto, demasiado poco teológico para merecer atención. Alongside sus grandes visiones y sus descripciones de las moradas del alma. Pero quienes han leído a Teresa con la paciencia que ella misma pedía a sus lectores, saben que los momentos más reveladores de su espiritualidad no están en las cumbres, sino en los valles. No están en las descripciones de las experiencias más altas, sino en los detalles pequeños de cómo vivía su fe en lo cotidiano. Y entre esos detalles pequeños, hay uno que tiene una relación directa con el altar del hogar y con el Jueves Santo, y que nadie ha explicado con claridad porque nadie se ha detenido lo suficiente a entenderlo. Teresa escribe, con esa sencillez suya que parece simple pero que tiene capas, que la primera cosa que ella hacía antes de preparar su oratorio para cualquier celebración importante no era tocar nada, era detenerse, quedarse quieta frente al espacio que iba a preparar y mirarlo como si lo viera por primera vez, no para criticarlo ni para evaluarlo, para verlo, para preguntarse en silencio qué había en ese espacio que era verdaderamente de Dios y qué había que era solo suyo, solo de ella, colocado ahí por costumbre o por afecto o por el deseo de que algo hermoso llenara ese rincón. Esta distinción que parece sutil era para Teresa la más importante de todas, porque en sus propias palabras, Santa Teresa escribió que no todo lo que adorna un oratorio lo santifica,
Y no todo lo que lo santifica es visible a los ojos. Esta es la clave que el loop principal hasta ha estado esperando. No todo lo que adorna santifica. No todo lo que embellece el altar lo convierte en un lugar donde la gracia puede entrar y quedarse. Puede haber objetos en tu altar que están ahí por amor genuino, pero que, sin que tú lo sepas, están hablando un idioma equivocado. Objetos que nacieron del miedo en lugar de la fe. Objetos que son una negociación con Dios en lugar de una ofrenda. Objetos que pertenecen al duelo de alguien que todavía no ha sido soltado o a una promesa que fue hecha en un momento de desesperación y que lleva años ahí como una deuda pendiente en lugar de un acto de amor libre. Teresa los reconocía y cuando los reconocía los retiraba, no con dureza, con ternura. Con la ternura de quien entiende que detrás de cada objeto equivocado hay un corazón que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Lo que Teresa colocaba en su oratorio para el Jueves Santo tenía 3 características que ella consideraba indispensables y que aparecen dispersas pero coherentes a lo largo de sus escritos. La primera era la sencillez. Teresa tenía una relación complicada con la belleza decorativa. No la rechazaba. Entendía que la belleza puede ser una forma de amor, pero desconfiaba de la belleza que busca impresionar, que quiere que el altar parezca grande o rico o importante. Para ella, el altar del Jueves Santo debía ser sencillo, con la sencillez del cenáculo. Un espacio limpio, un espacio despejado, un espacio que dijera, sin palabras, que lo que importa no es lo que hay en él, sino a quién está dirigido. La segunda característica era la luz, no cualquier luz. Teresa era muy específica sobre la luz en el oratorio, y lo que ella escribía sobre la vela encendida frente a una imagen de Cristo no tiene nada que ver con la decoración. La vela, para Teresa, era una declaración. Era el alma diciendo en voz visible, yo estoy aquí, yo estoy despierta, yo he elegido arder en lugar de quedarme fría. La vela no se encendía para iluminar el espacio. Se encendía para decirle a Cristo que en ese hogar había alguien que había entendido lo que significaba el Jueves Santo, que había alguien despierta mientras el mundo dormía, como las vírgenes prudentes de la parábola que Teresa amaba y citaba con frecuencia en sus escritos. La tercera característica era la que más le costaba explicar a sus hermanas y la que más le importaba a ella. Era lo que ella llamaba la intención desnuda. Colocar cada objeto en el altar sin pedir nada a cambio. Sin negociar, sin decir, aunque sea en silencio, esto lo pongo aquí para que Dios me ayude con esto otro. La intención desnuda era la ofrenda sin condición. El gesto que dice simplemente, esto es tuyo. No porque yo necesite algo, no porque tenga miedo de lo que pasará si no lo hago, sino porque te amo y porque este espacio es tuyo y porque quiero que lo que hay en él te diga eso con claridad. Cuando estas 3 características están presentes, sencillez, luz e intención desnuda, el altar deja de ser un mueble y se convierte en lo que siempre debió ser. Se convierte en una morada, en el sentido más teresiano de la palabra, un lugar donde alguien vive de verdad. Y si Cristo vive de verdad en ese altar, algo ocurre en el hogar que lo rodea que no tiene explicación racional, pero que todos los que lo han experimentado reconocen al instante. Algo se asienta, algo se calma, algo que estaba tenso sin razón aparente se suaviza, y la familia, sin que nadie le diga nada, empieza a moverse de manera diferente alrededor de ese rincón, como si supiera, sin palabras, que ahí hay alguien. Hay un error que Teresa de Jesús describe en el camino de perfección, con una paciencia que solo puede tener alguien que ha cometido ese mismo error muchas veces antes de entenderlo. No lo llama error con esa palabra. Teresa nunca era innecesariamente dura consigo misma ni con quienes la leían, pero lo que describe tiene todas las características de un error. Es algo que se hace con buena intención, que produce resultados que no se esperaban y que puede corregirse
en cuanto se entiende qué es lo que está ocurriendo realmente. El error es este: colocar en el altar objetos que hablan más de lo que el alma necesita que de lo que el alma ofrece. Es una distinción que parece pequeña y que lo cambia todo. Porque hay dos maneras de acercarse al altar doméstico, y solo una de ellas santifica. La primera manera es la del alma, que llega al altar con sus necesidades en las manos, con sus miedos, con sus peticiones, con sus deudas pendientes con Dios, con todo lo que necesita que cambie en su vida y que espera que el altar de alguna manera ayude a cambiar. Esta alma pone en el altar lo que necesita, una imagen del santo de su devoción porque ese santo la ayudó una vez y espera que la ayude de nuevo. Una vela de un color específico porque alguien le dijo que ese color atrae esto o aleja aquello. Una estampa de una novena que empezó pero nunca terminó. Una promesa hecha en un momento de angustia que todavía está pendiente de cumplirse. Todo eso está en el altar, acumulado con el tiempo, y el altar se va llenando de necesidades sin que nadie se dé cuenta de que ha dejado de ser un lugar de encuentro con Dios para convertirse en una lista de peticiones. Teresa reconocía este altar. Lo había visto en muchos hogares durante sus años de fundaciones. Y lo que decía sobre él no era un juicio sobre la fe de quien lo había construido así. Era una observación sobre lo que ese altar podía y no podía hacer. Un altar lleno de necesidades puede ser el lugar donde un alma desesperada se arrodilla y llora y encuentra consuelo. Eso es real y eso es válido, y Dios escucha desde ese altar igual que desde cualquier otro. Pero no es un altar santificado en el sentido teresiano. No es un altar que irradia gracia hacia el hogar. Es un altar que absorbe, que acumula, que guarda el peso de todo lo que la familia ha necesitado y no ha recibido o ha recibido y no ha agradecido. Y ese peso, con el tiempo, se nota. Se siente en el aire de la habitación. Se siente en la manera en que la oración no termina de elevarse. La segunda manera de acercarse al altar es la que Teresa practicaba. Es la del alma que llega con las manos vacías. No porque no tenga necesidades. Las tenía, y muchas, y algunas de ellas aparecen en sus cartas con una franqueza que sorprende. Teresa necesitaba cosas concretas constantemente. Dinero para sus fundaciones, salud para seguir trabajando, comprensión de quienes no la entendían, protección para sus hermanas en conventos lejanos. Tenía necesidades reales y las llevaba a Dios sin disimulo. Pero cuando se acercaba a su oratorio a prepararlo, dejaba las necesidades afuera. Las dejaba en la puerta. Y entraba con las manos vacías para poder ofrecer algo en lugar de pedir algo. Esta distinción entre pedir y ofrecer es el corazón de lo que Teresa entendía por santificación del altar. Santificar no es pedir con más intensidad, no es colocar más objetos o mejores objetos o más correctos objetos para que Dios atienda más rápido lo que necesitamos. Santificar es disponer el espacio para que Dios pueda entrar. Y Dios, en la comprensión teresiana, no entra donde está esperando una lista. Entra donde está esperando un corazón que ha vaciado sus manos para poder recibir lo que Dios quiere dar, que no siempre coincide con lo que el corazón había pedido, pero que siempre es más de lo que el corazón imaginaba. Las señales de que el altar del hogar está funcionando como lista de peticiones en lugar de como lugar de encuentro son concretas y reconocibles. La primera es la acumulación. Cuando el altar crece sin orden, cuando cada mes tiene algo nuevo que nadie recuerda exactamente por qué llegó ahí, cuando hay más objetos que espacio libre, eso es una señal. No de mala fe, de confusión entre pedir y ofrecer. La segunda señal es la condicionalidad. Cuando hay en el altar algo que está ahí con una condición implícita, esto lo pongo hasta que pase tal cosa, o esto lo puse cuando pedí tal cosa y todavía no lo quito porque todavía no ha pasado, ese objeto no está ofreciendo. Está negociando, y la negociación no santifica. La tercera señal
la más difícil de reconocer porque es la más íntima, es el altar que se construyó desde el miedo. No desde el amor, sino desde el miedo. El miedo a que si no hay vela encendida, algo malo pueda entrar. El miedo a que si no hay imagen de tal santo en tal lugar, la protección no funcione. El miedo a que si se retira tal objeto, la suerte cambie o la salud empeore. Teresa era muy clara sobre esto. Los objetos de devoción no son escudos mágicos, son signos de amor. Y cuando dejan de ser signos de amor para convertirse en escudos, han perdido lo que los hacía sagrados. Han perdido la relación que los animaba. Y un signo sin relación es solo un objeto. Hermoso quizás, familiar sin duda, pero mudo. Reconocer cuál de estas señales está presente en el altar de tu hogar no requiere formación teológica, requiere honestidad. La misma honestidad que Teresa pedía a sus hermanas cuando las invitaba a examinar su oración. No para juzgarla, sino para conocerla. Para saber desde dónde estaban rezando realmente. Desde el amor o desde el miedo. Desde la ofrenda o desde la negociación. Desde la confianza o desde la duda disfrazada de devoción. Esa honestidad es el primer paso hacia un altar verdaderamente santificado, y el Jueves Santo es el momento exacto en que esa honestidad puede convertirse en acción. Santificar el altar del hogar Jueves Santo comienza, como todo lo que es verdaderamente teresiano, no con las manos, sino con el alma. Teresa de Jesús nunca separó el gesto exterior del movimiento interior que lo animaba. Para ella, un gesto sin interior era un gesto vacío, independientemente de lo correcto que fuera en su forma o de lo hermoso que resultara a la vista. Y un movimiento interior sin expresión exterior era incompleto, porque el alma humana no es puro espíritu, sino espíritu encarnado. Y lo que ocurre adentro necesita tomar forma afuera para ser real, de una manera que el cuerpo y la vida concreta puedan sostener. Por eso el primer paso que Teresa practicaba antes de tocar su oratorio era el que ella misma describe como el paso del umbral. No el umbral físico de la puerta del oratorio, aunque ese también importaba, el umbral interior. El momento en que el alma decide conscientemente salir de la lógica del mundo y entrar en la lógica de Dios. En el mundo, el tiempo es escaso y las cosas importantes son las urgentes. En la lógica de Dios, el tiempo más valioso es el que se regala sin prisa y las cosas importantes son las eternas. Cruzar ese umbral no es automático. No ocurre solo porque uno se arrodille o porque uno se acerque al altar con buenas intenciones. Requiere un gesto deliberado, un momento de parada, una respiración que diga, lo que había antes de este momento lo dejo ahí. Lo que comienza ahora es diferente. Teresa recomendaba, y ella misma lo practicaba, comenzar la preparación del altar con una oración breve, pero completamente presente. No una oración larga ni elaborada, solo unas palabras dirigidas a Cristo con la conciencia plena de a quién se estaban dirigiendo. Palabras que dijeran en esencia, esto que voy a hacer es para ti, no para mí. No para que la casa quede bien, ni para que los que entren vean lo devota que soy. Para ti. Esta intención pronunciada en voz baja o solo en el corazón era para Teresa la diferencia entre comenzar a santificar y comenzar a decorar. El segundo paso era la limpieza. Y aquí Teresa era específica de una manera que sus hermanas a veces encontraban exagerada. La limpieza del altar no era una tarea doméstica, era un acto de humildad. Era el alma diciendo con sus manos que ese espacio merece cuidado, que nada que sea descuidado o sucio o acumulado sin orden puede ser un lugar digno de la presencia que se quiere honrar. Limpiar el altar del Jueves Santo, retirar el polvo de las imágenes, cambiar el agua de las flores, quitar lo que ya no está vivo, reorganizar lo que ha ido acumulándose sin intención, era para Teresa un acto de reverencia.
era la preparación del espacio tal como los discípulos prepararon el cenáculo, con atención, con cuidado, con la conciencia de para quién estaban preparando ese lugar. El tercer paso era la selección, y aquí es donde la enseñanza de Teresa se vuelve más exigente, porque seleccionar significa también retirar. Significa mirar cada objeto que está en el altar y preguntarse, con honestidad y sin apego, si ese objeto está ahí porque habla de amor o porque habla de otra cosa. Si está ahí porque es un signo de fe o porque es una costumbre que nadie ha revisado en años. Si está ahí porque ofrece o porque pide. Y los que no pasan esa pregunta, retirarlos. No tirarlos, no destruirlos, simplemente retirarlos del altar y dejar que el espacio respire. Un altar de Jueves Santo santificado, a la manera teresiana, tiene pocos elementos, pero cada uno está elegido con conciencia. Una imagen de Cristo, preferiblemente relacionada con la pasión o con la Eucaristía, porque el Jueves Santo es la noche de ambas. Una vela blanca, porque el blanco es el color de la verdad y de la Pascua que se acerca. Flores sencillas si las hay, no para embellecer, sino para ofrecer algo vivo, algo que costó, algo que no durará, y que por eso mismo dice que lo que se ofrece es real y no permanente, como toda ofrenda verdadera. Y un espacio vacío. Un espacio deliberadamente dejado libre, sin objeto, sin imagen, sin nada que lo llene. Ese espacio vacío era, para Teresa, el más importante de todos. Era el espacio donde Dios podía colocar lo que quisiera colocar. Era la señal visible de que el alma no ha llenado todo con sus propias ideas, sino que ha dejado lugar para lo que no puede imaginar. El cuarto paso era la oración de entrega, no la oración de petición, la oración de entrega. Arrodillarse frente al altar ya preparado y permanecer ahí en silencio durante un tiempo que no se mide en minutos, sino en presencia. No pedir nada, no planear nada. Solo estar ahí, con el altar delante y el Jueves Santo alrededor, con la conciencia de que en esa noche la Iglesia entera está haciendo lo mismo en cada templo del mundo, y que ese altar doméstico es el eco de todos esos altares, la prolongación de la última cena en el espacio pequeño y sagrado de un hogar que ha decidido que Cristo es su centro. Cuando los 4 pasos están completos, cuando el alma ha cruzado el umbral interior, ha limpiado con humildad, ha seleccionado con honestidad y ha entregado con silencio, el altar está santificado. No porque los gestos tengan un poder mágico, porque los gestos han sido el idioma a través del cual un corazón le ha dicho a Dios algo que las palabras solas no alcanzan a decir. Y Dios, que lee los corazones más que las palabras, responde a ese idioma de una manera que el hogar entero comienza a notar. Hay algo que ocurre en un hogar cuando el altar ha sido santificado de la manera que Teresa entendía, algo que no tiene nombre preciso en el lenguaje ordinario, pero que quienes lo han experimentado reconocen de inmediato porque es inconfundible. No es un fenómeno extraordinario, no es una visión ni una experiencia mística que solo les sucede a las almas más avanzadas. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Es un cambio en la temperatura del hogar. No la temperatura física, aunque a veces también eso se nota, la temperatura espiritual. El clima invisible que hace que una casa sea un lugar donde el alma descansa o un lugar donde el alma se tensa sin saber por qué. Teresa describe este fenómeno en Las Moradas cuando habla de cómo el alma, que ha alcanzado cierto grado de recogimiento, transforma involuntariamente el espacio que habita. No lo hace con intención, no lo hace con esfuerzo. Lo hace porque el alma en recogimiento irradia algo que el entorno recibe. Teresa usa la imagen del fuego. El fuego no decide calentar lo que está cerca de él, calienta porque esa es su naturaleza. Y el alma que arde en el amor de Dios, el alma que ha aprendido a orar con presencia real y no solo con palabras correctas, transforma su entorno de la misma manera
que el fuego transforma el aire que lo rodea, sin esfuerzo, sin intención explícita. Por naturaleza, lo mismo ocurre con el altar santificado. Un altar que ha sido preparado con los 4 pasos que Teresa practicaba, con el umbral interior, con la limpieza humilde, con la selección honesta y con la entrega silenciosa, no es un objeto estático. Es un punto de irradiación, un lugar desde el cual algo sale hacia el resto del hogar de una manera que no se puede explicar con la física, pero que se puede experimentar con la vida. Las personas que viven en ese hogar comienzan a notar, sin que nadie les diga nada, que algo ha cambiado, que hay una calma que antes no estaba, que los conflictos que antes escalaban con rapidez ahora se detienen antes de llegar al punto de ruptura, que los niños duermen diferente, que las conversaciones tienen otro tono, que hay algo en el aire de esa casa que hace que entrar en ella se sienta distinto a salir. Esto no es magia. Teresa era la primera en rechazar cualquier interpretación mágica de la vida espiritual. Esto es la consecuencia natural de que un hogar haya sido orientado conscientemente hacia Dios. Cuando el centro del hogar está ocupado por algo verdadero, por una presencia real honrada, con gestos reales, todo lo demás se organiza alrededor de ese centro de manera diferente, como los planetas alrededor del Sol. No porque el Sol los empuje con fuerza, sino porque la gravedad del Sol les da el orden que de otra manera no tendrían. La familia que tiene un altar verdaderamente santificado en su hogar no necesita que nadie le explique lo que está ocurriendo. Lo siente, lo vive, lo nota en la manera en que los problemas siguen siendo problemas, pero ya no tienen el mismo peso aplastante. En la manera en que la oración que se reza frente a ese altar tiene una calidad diferente a la oración que se reza en cualquier otro lugar. En la manera en que ese rincón del hogar se convierte con el tiempo en el lugar al que los miembros de la familia van cuando necesitan pensar, cuando están tristes, cuando están agradecidos, cuando no saben exactamente qué necesitan, pero saben que ahí van a encontrar algo que en ningún otro lugar pueden encontrar. Teresa habla de esto cuando describe el oratorio de sus conventos como el corazón de la comunidad. No el refectorio, donde se come juntos, no el claustro, donde se camina juntos, el oratorio, el lugar donde cada una entra sola y sale diferente, el lugar donde la comunidad no está presente físicamente, pero está presente en el espíritu de cada una que ora ahí, porque todas han orado en ese mismo espacio y todas han dejado algo de sí en él. Y lo que cada una dejó permanece de alguna manera que Teresa no intenta explicar racionalmente, sino solo constatar con la experiencia. El hogar que tiene un altar santificado funciona de la misma manera. Es una comunidad pequeña, la más pequeña y la más importante de todas, que tiene un corazón. Y ese corazón late de manera diferente cuando ha sido preparado con la intención correcta en la noche correcta. El Jueves Santo es esa noche. No porque las otras noches no sirvan, porque el Jueves Santo tiene una gracia específica, una apertura litúrgica que la Iglesia celebra y que el cielo responde, que convierte la preparación del altar doméstico en algo cualitativamente diferente a lo que sería hacerlo cualquier otro día del año. Es como plantar una semilla en la tierra exactamente cuando la tierra está lista para recibirla. La semilla es la misma, la tierra es la misma, pero el momento hace que lo que podría haber tardado años en brotar, brote en días. Hay algo más que Teresa señala sobre los hogares con altares santificados, algo que ella misma observó durante sus años de fundaciones cuando visitaba las casas de las familias que la recibían y apoyaban su obra. Ella podía saber con una certeza que ella misma atribuía a la gracia y no a ningún poder propio, si en esa casa había un altar vivo o un altar mudo. No necesitaba verlo, lo sentía al entrar. Había casas que la recibían con una paz que ella reconocía de inmediato porque era la misma paz que ella buscaba en su oratorio. Y había casas que, independientemente de lo limpias y ordenadas y llenas de imágenes religiosas que estuvieran,
la recibían con un peso que ella sentía en el pecho desde el primer paso que daba dentro. La diferencia siempre era el altar, no su apariencia, su vida interior, lo que el alma que lo cuidaba había puesto en él y cómo lo había puesto. Esta noche, cuando termine de escuchar todo lo que vino antes, cuando las palabras se hayan asentado y el silencio vuelva a ser el silencio de tu hogar, va a haber un momento en que te pongas de pie y mires tu altar. Lo vas a mirar de otra manera. No con los ojos con que lo has mirado todas las mañanas de estos años, con los ojos de alguien que acaba de entender algo que no sabía y que ahora ve ese rincón familiar como si lo viera por primera vez. Ese momento, ese instante en que el altar que siempre estuvo ahí de repente te parece distinto, es el momento en que Teresa te está esperando. Es el momento para el que todo lo anterior fue preparación. Santificar el altar esta noche no es un proyecto para mañana. No es algo que requiera materiales especiales ni conocimientos que todavía no tienes. Requiere lo que Teresa siempre pedía y que siempre es lo más difícil de dar: presencia real. La presencia de alguien que se acerca a ese rincón con la conciencia de lo que está haciendo y de para quién lo está haciendo. El Jueves Santo no espera a que estés lista de una manera perfecta. El Jueves Santo ya llegó. Y la gracia de esta noche no se guarda para el año que viene. Está aquí ahora, disponible, real, esperando un hogar que haya preparado un lugar para recibirla. Teresa de Jesús fundó 17 conventos en vida. Cada uno comenzó con un oratorio. Cada oratorio comenzó con un altar. Y cada altar comenzó con un alma que entendió que lo que estaba haciendo no era construir un espacio, sino abrir una puerta por la que Cristo pudiera entrar y quedarse. Una puerta que, una vez abierta con la intención correcta, permanece abierta de una manera que el tiempo no cierra y el olvido no cancela. Porque lo que se ofrece a Dios con amor verdadero no desaparece, se transforma. Se convierte en parte del tejido invisible de ese hogar, en algo que las generaciones que vengan después van a respirar sin saber exactamente de dónde viene esa paz, esa calma, esa sensación de que en esa casa hay algo más que paredes y muebles y personas que comparten un techo. El altar que santifiques esta noche puede ser el comienzo de algo que trascienda tu propia vida. Teresa lo entendía así. Ella no fundaba conventos para su generación, sino para todas las generaciones que vendrían después. Cada piedra que colocaba, cada oratorio que preparaba, cada altar que disponía con sus propias manos, era un legado que ella sabía que iba a sobrevivirla. Y lo mismo puede ser el altar de tu hogar. No tiene que ser grande, no tiene que ser rico, tiene que ser verdadero. Tiene que haber sido preparado con las manos de alguien que entendió lo que estaba haciendo y que lo hizo con amor y con la intención desnuda que Teresa enseñó. Esto es tuyo, Señor, sin condiciones, sin negociaciones, sin listas. Solo esto, que es lo que tengo, ofrecido con todo lo que soy. Hay algo que Teresa escribió al final de su vida, cuando ya había fundado la mayor parte de sus conventos y cuando su cuerpo estaba exhausto pero su alma estaba más encendida que nunca, que resume todo lo que este Jueves Santo puede ser para tu hogar. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que el alma que ha aprendido a ofrecer sin pedir ha encontrado el secreto de la oración, porque ha descubierto que Dios no necesita ser convencido sino acogido. Esta frase, que parece simple, contiene una teología entera. Dios no necesita ser convencido. No necesita que le pongamos la vela correcta, ni la imagen correcta, ni las flores del color correcto. Necesita ser acogido. Necesita que el alma que está de rodillas frente a ese altar haya preparado un espacio real, un espacio vaciado de sí misma, donde él pueda entrar y encontrar que hay lugar para él. Eso es lo que el altar santificado hace. Eso es lo que el Jueves Santo permite, con una gracia que ningún otro día del año ofrece de la misma manera. Y eso es lo que Teresa de Jesús quería que supieras esta noche, no como información, sino como invitación. Una invitación a levantarte cuando esto termine y caminar hacia ese rincón de tu casa,
y hacer lo que ella hacía: cruzar el umbral interior, limpiar con humildad, seleccionar con honestidad, entregar en silencio y quedarte ahí el tiempo que necesites, sin prisa, sin lista. Solo tú, tu altar y el Jueves Santo, que esta noche no es un recuerdo sino una presencia que está esperando que le abras la puerta. Lo que empieza esta noche en tu hogar no termina esta noche. Es el comienzo de una manera nueva de vivir ese rincón, de cuidarlo, de entender lo que significa y lo que puede hacer por tu familia. Teresa lo vivió hasta el último día de su vida, y la paz que irradiaba, esa paz que quienes la conocieron describían como algo que se sentía físicamente al estar cerca de ella, comenzó en un oratorio pequeño, frente a un altar sencillo, en una noche en que ella decidió que ese espacio no iba a ser un mueble más. Esa decisión puedes tomarla tú esta noche, y todo lo demás, como siempre en la vida espiritual, vendrá después. Te quedaste. Y eso dice todo lo que necesito saber de ti. No cualquiera se queda. No cualquiera tiene la paciencia de escuchar todo lo que vino antes, de dejar que las palabras entren despacio, de permitir que algo que parecía tan sencillo como el altar de tu hogar se vuelva de repente tan importante. Pero tú te quedaste. Y eso significa que algo de lo que Teresa enseñó te tocó en un lugar que reconociste, no porque sea nuevo para ti, porque es verdadero. Y la verdad, cuando finalmente llega con las palabras exactas, no se siente como información, se siente como un regreso. Esta noche sabes algo que esta mañana no sabías con esta claridad. Sabes que el altar de tu hogar no es decoración. Sabes que el Jueves Santo no es un día de calendario, sino una puerta de gracia que el cielo abre una vez al año, con una generosidad que no tiene equivalente. Sabes que santificar ese espacio no requiere riqueza, ni formación, ni materiales especiales. Requiere lo que Teresa siempre pidió y que tú ya tienes: un corazón dispuesto a ofrecer en lugar de solo pedir. Un corazón que ha aprendido esta noche la diferencia entre un altar que decora y un altar que ora, entre un espacio lleno de objetos y un espacio lleno de presencia, entre una costumbre y una relación viva con Cristo que comienza en ese rincón de tu casa y lo transforma todo desde ahí hacia afuera. Llevaste hasta aquí el nombre de alguien, lo escribiste en los comentarios o lo guardaste en el corazón. Ese nombre esta noche tiene un lugar en el altar que vas a santificar, y eso, aunque no lo sientas todavía de la manera en que Teresa lo describía, ya es oración, ya es amor, ya es el comienzo de algo que no va a terminar esta noche. Hay algo que quiero pedirte antes de que te vayas, y no tiene que ver con este Jueves Santo, sino con todo lo que viene después. Porque la Semana Santa no termina en el Jueves Santo, termina en la Pascua, y la Pascua no termina en el Domingo de Resurrección. La Pascua, en el alma que ha aprendido a recibirla, dura para siempre. Cada misterio que has contemplado en estos días, cada enseñanza de Teresa que ha llegado hasta ti, cada momento en que sentiste que algo se movía adentro mientras escuchabas, es una semilla. Y las semillas necesitan continuar creciendo. Hay algo que Teresa de Jesús enseñó sobre lo que ocurre después de una experiencia de gracia que muy pocos conocen. Ella lo vivió muchas veces. El alma recibe algo luminoso, algo que la mueve profundamente, algo que la transforma de una manera que ella misma no puede explicar del todo. Y después viene la tentación de dejar que eso quede solo en ese momento, de volver a la rutina, de guardarlo como un recuerdo hermoso en lugar de dejarlo que continúe trabajando. Teresa luchó contra esa tentación toda su vida, y lo que la ayudó a vencer no fue la disciplina ni la fuerza de voluntad, fue seguir alimentando lo que había comenzado, seguir buscando, seguir escuchando, seguir volviendo al oratorio aunque el alma no sintiera nada, aunque la oración pareciera seca, aunque el silencio no se rompiera de la manera en que ella esperaba. Eso mismo te pido yo a ti esta noche.
Que no dejes que lo que recibiste aquí se quede solo en este momento. Que cuando YouTube te muestre lo que viene a continuación, lo veas. Que dejes que lo que Teresa tiene todavía para enseñarte continúe llegando. Porque hay cosas que ella escribió sobre el alma, sobre la oración, sobre el hogar, sobre los que amamos y hemos perdido, sobre lo que nos espera al otro lado de esta vida, que todavía no han llegado hasta ti y están esperando. Con la misma paciencia con que Teresa esperaba a sus hermanas en el oratorio, sin impaciencia, sin reproche, con la certeza tranquila de que quien ha comenzado a buscar no puede dejar de hacerlo, porque la búsqueda ya es el encuentro. Lo que viene después de este video fue preparado con el mismo cuidado con que tú vas a preparar tu altar esta noche. Con intención, con amor, con la esperanza de que llegue a las almas exactas que lo necesitan. Almas como la tuya, no lo dejes pasar. Gracias por haber estado aquí, por haber traído contigo ese nombre que llevas en el corazón, por haberte quedado hasta el final cuando hubiera sido más fácil apagar esto y seguir con el día. Teresa de Jesús tenía una manera de despedirse de sus hermanas que nunca sonaba a final. Siempre sonaba a promesa, como si cada despedida fuera en realidad el umbral de algo que todavía no había comenzado. Yo quiero despedirme de ti esta noche de la misma manera. Que el Señor de este Jueves Santo habite en tu altar, en tu hogar y en cada persona que vive bajo ese techo. Que la gracia de esta noche no se apague cuando se apague la vela. Que permanezca encendida en ese rincón de tu casa, invisible pero real, como permanece encendida la presencia de Cristo en cada tabernáculo del mundo, esperando que alguien se acerque, que alguien se arrodille, que alguien diga con su presencia lo que Teresa decía con la suya. Aquí estoy, Señor. Tuyo es este espacio, tuyo es este hogar, tuya soy yo. Hasta la próxima.